¿Ya me escucho ahí? Ya. Ok. Buenos días. Ay, es que no sé por qué se escucha aquí. Permítame un momento. Hay eco porque estás, creo que en dos dispositivos. ¿Sí, Yo ya no aquí se ya. escucha eco? Sí, todavía. Digo, pero no es algo que Ok. sea ¿Se muy sigue grave. escuchando eco? Sí. Ay, es que no sé cómo poner. Ya se supone que le puse mudo a la computadora. Creo que ya se escucha mejor. No sé ¿Sí? si. Sí. Ok. Bueno, empezamos. Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Giles Zamora. Soy médico residente de radiooncología y el día de hoy les voy a dar la tercera clase del módulo de bioética, el cual son dos temas. El primero es la relación médico-paciente y el segundo el racionamiento de recursos y la contención de costos en la administración de la salud. Entonces vamos a empezar con el concepto de la relación médico-paciente. Empezamos con su definición. Pues hay distintas literaturas que conllevan varias definiciones. Sin embargo, pues como un consenso se va a entender a la relación como la cual es la que se obtiene entre un agente de salud, en esta forma específica, pues nosotros como médicos y una o varias personas, es decir, uno o más pacientes, los cuales van a necesitar una necesidad de asistencia, la cual puede ser desde la curación de una enfermedad, orientación hacia un tratamiento, consejería de charla, etcétera. Y esto la gran mayoría de las veces va a ser para diagnosticar, curar o mejorar las condiciones de salud en la que se encuentra este paciente, o en su caso también prevenir una enfermedad, que ha ido cambiando el paradigma moderno de la relación médico-paciente. Esta se menciona que va a ser una relación de tipo interpersonal profesional y va a ser la base o la columna vertebral de la gestión en salud, por lo cual aquí para recalcar es la piedra angular del acto médico desde que se tiene registro de este en los distintos archivos históricos. Va a haber distintos elementos y objetivos que en teoría debería de tener toda relación médico-paciente que podría decirse como fiable o característica, en el cual los objetivos principales, como había mencionado, va a ser la prevención de enfermedades del paciente que está buscando una consejería con el médico, la preservación o en su caso la recuperación de la salud que se perdió, también la rehabilitación y reintegración del enfermo en cada uno de sus aspectos, no nada más meramente biológico, sino psicológico, familiar, social y laboral. Entonces es lo que se debería de tomar en cuenta, no nada más literal curar a una enfermedad, recordar que no estamos con enfermedades, estamos con enfermos. Y los elementos psicosociales que también mencionan que debería de tener toda relación médico-paciente es la fe, no necesariamente del tipo religioso, la fe junto con la esperanza más que nada de esta necesidad y con el fin de la curación o la preservación de la salud o curación de la enfermedad. También la íntima confianza que va a generar el paciente con su médico, la fortaleza moral ante las distintas adversidades, porque pues muchas veces recordar que no solamente enferma el paciente, enferma su familia, todo su entorno social, entonces también se debe de tomar en cuenta. Y también una forma muy importante es tratar de ayudar a todo enfermo a aceptar la enfermedad como una aceptación de la adversidad, parte del fenómeno vital y experiencia racional que en teoría en algún momento en su vida toda persona va a llegar a experimentar. Esta es algunos pequeños datos respecto a cómo se ha ido desarrollando la relación médico-paciente a través del tiempo. Empezando en las civilizaciones antiguas,
en la cual más que nada se inicia con la medicina empírica mágica, en la cual se veía a la enfermedad como una maldición de los dioses y se trataba de llegar a la curación repitiendo patrones con los cuales por causalidad llegaban a la curación de ciertos padecimientos, llámese herbolaria, rituales, rezos, y esto se limitaba solamente a un tratamiento empírico. Posteriormente, aquí menciona la literatura en Grecia entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, es el pilar o el auge de la medicina hipocrática, que va a ser una de las principales bases que sustentan la relación médico-paciente en la historia, en la cual se evidenció la acción y el poder que tienen las palabras en la curación de la enfermedad, no nada más las intervenciones fuera de ello. Posteriormente, en la Edad Media, lo que predominaba pues son las órdenes religiosas, los cuales iban a estar a cargo de los enfermos. Todavía no se instauraban como tal escuelas y cátedras de medicina formales, sino que pues los religiosos estaban más que nada a cargo de la atención y curación de estos pacientes. Posteriormente, en el siglo XII, en Salerno, se desarrollan las primeras escuelas formales de medicina y en el siglo XIII es cuando en las principales universidades europeas se hace obligatorio el título de médico para poder ejercer la medicina, la atención y curación de los pacientes. Y es hasta los siglos XIX y XX que ya empieza la tecnificación de la medicina, que empiezan cada vez los apoyos tecnológicos y que se empieza a dar el fenómeno de las especializaciones en medicina. Y como vamos a ver más adelante, estos cambios de paradigma de la relación médico-paciente en que se basa de la visión integral del paciente a una visión desintegrativa por partes. Y sin embargo, en 1993, la OMS retoma el concepto de la asistencia personalizada como base fundamental en la práctica médica contemporánea. La antigua relación médico-paciente, es decir, antes del auge de las distintas herramientas diagnósticas y tecnológicas, se basaba en el llamado paternalismo médico, que es uno de los patrones o modelos que les voy a mostrar más adelante de lo que es la relación médico-paciente, en el cual, pues a grandes rasgos, es el médico el cual es conocedor de la enfermedad, tenía la sabiduría del arte de la medicina, y el paciente como un agente desconocedor y en todo momento perturbado por la enfermedad, se tornaba incompetente moralmente. Entonces, acataba cada una de las indicaciones que el médico le decía, sin importar que muchas veces o de forma inconsciente atacaba su propia autonomía. Sin embargo, pues él lo seguía porque pues el médico era el que sabía. ¿Vale? Entonces, las principales características de esta antigua relación médico-paciente es que los recursos del médico se limitaban meramente a sus capacidades personales. Se basaba mucho los antiguos médicos del interrogatorio y de la exploración física. Así es como se llegaban a prácticamente todos los diagnósticos y solamente los estudios de gabinete y laboratorio muy rudimentarios que existían era para confirmar. Entonces, debido a esta estrecha relación íntima que desarrollaban el paciente y el médico, se generaba un gran vínculo de confianza, por lo cual era característica, como muchos pacientes decían, que en cuanto veía a su médico ya se empezaba a sentir mejor, parte del mismo efecto placebo que tenía la figura del médico por esta relación interpersonal tan fuerte que desarrollaba con su paciente. Y también una característica que predominaba mucho más antes del auge tecnológico, es que se tenía una visión íntima e integral del paciente. O sea, realmente el médico era el que por años tenía seguimiento del mismo paciente, él lo conocía de toda la vida y no había todavía este fenómeno, por ejemplo, de la medicina institucional, en el cual pues realmente el paciente ya no elige a su médico, sino que día con día, turno por turno van cambiando de médicos y pues ya no es ese seguimiento tan íntimo y personal que se tenía antes con el paciente. ¿Cuáles van a ser los retos de la relación médico-paciente en la actualidad? Pues más que nada menciona en los artículos que amablemente me compartió la doctora, es de que se tiene una mayor dependencia de la tecnología para el diagnóstico.
ya que pues muchas veces o algunos médicos que no se desarrolla tanto el interrogatorio y la exploración física, dependen de estudios auxiliares para poder llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento en un paciente, cuando recordar que la mayoría de las veces debería de ser al revés, estos serían solamente para confirmar. También por lo mismo de la especialización y ultraespecialización en el último tiempo de la medicina moderna, se ha visto una desintegración del enfermo literal en órganos y sistemas. Es importante, muchas veces hemos escuchado, no sé, el señor de la cardiopatía, el señor de la neumonía, o sea, literal se fragmenta al paciente y decir, pues yo soy cardiólogo, yo no le voy a tratar la afección de las rodillas. Yo soy traumatólogo, no le voy a tratar la afección psiquiátrica. Entonces, por la misma de la ultraespecialización, se ha llevado esta desintegración del enfermo y pérdida integral del mismo. También se ha perdido la confidencialidad médico-paciente por las mismas características que les mencionaba, por ejemplo, de la medicina institucional, y muchas veces se ha perdido el principal objetivo que se debe de tener en la relación médico-paciente, el cual es el bienestar del enfermo, ya que pues se ha ido el racionamiento y la economización de la salud, y muchas veces pues este es el último objetivo que se tiene en mente, sobre todo en grandes instituciones o centros hospitalarios. Los acontecimientos que han modificado entonces esta relación médico-paciente, como les había dicho, es la tendencia a la autoespecialización, con pérdida de la visión integral del mismo. También pues se ha visto una sofisticación diagnóstico y terapéutica que van a imponer una barrera tecnológica. Muchas veces incluso se ha visto que se mandan a hacer infinidad de estudios al paciente que ni siquiera se le explica y el paciente no sabe cuál es la razón. Entonces, se ha visto que también cada vez con estos estudios más sofisticados se abre esta barrera que per se ya existía antes entre el conocimiento que tiene el médico y el conocimiento que se le da al paciente. También se ha visto que la aceptación del derecho a la salud con aumento en demanda de los servicios de salud ha ido cambiando el paradigma de la relación médico-paciente, ya que pues muchas veces, aunque no se quieran, médicos institucionales son obligados a ver hasta 20 pacientes en un día con 15, 20 minutos para poder tratar de hacer un interrogatorio completo, una exploración física adecuada y llegar en ese tiempo a un diagnóstico y tratamiento y abordar en todas las esferas al paciente, pues prácticamente es imposible. Sin embargo, esta necesidad y requerimientos que se han ido hecho en la actualidad se ha llevado a esta visión que se tiene de la medicina institucional. También otro acontecimiento que se ha mencionado es la transformación de hospitales como centros de alta tecnología y no como el objetivo principal que les decía de la atención integral del paciente. Otro es la comercialización medicina, en el cual desafortunadamente pues muchos médicos ven al paciente como un objeto de lucro. En algunos ejemplos de que pues a muchos, por ejemplo en algunos cirujanos, muchas veces les interesa operar pacientes cuando la cirugía no realmente la requieren, o muchos de nosotros cuando somos médicos generales se elige una especialidad nada más por el retribuimiento económico, cuando eso debería de ser un beneficio secundario que se debería tener. El principal objetivo pues debería ser esta ayuda que se le tiene que brindar al paciente. Así como también un efecto que se ha visto en los últimos años y sobre todo proveniente de la medicina anglosajona es la insatisfacción de los usuarios del sistema de salud, ya que cada vez ellos, con el auge del Internet, tienen mayor acceso a información médica, y a diferencia de las épocas pasadas en las que el paciente desconocía totalmente su padecimiento, pues muchas veces ya llega con nosotros con antecedentes de lo que podría tener, se cuestiona más, y si a su percepción no se le trata de manera adecuada, se ha visto un aumento de las demandas médicas, por lo cual también se ha pasado a una medicina defensiva, tanto en país anglosajón como también aquí cada vez más creciente en México. Entonces, pues estos son... Pablo, te voy a, ¿te acuerdan que hace creo que Te dos está hablando la semanas doctora, por favor. Nada más un comentario rápido. ¿Se acuerdan que hace justamente, creo que 2 semanas, hablábamos de esto? De cómo se practica mucho la medicina como la defensiva justamente por este incremento de demandas que se han dado, y les platicaba
que lo que va o lo que está más asociado con que un paciente ponga una queja o no ponga una queja o incluso una demanda es justamente la relación médico-paciente. Si la persona se sintió que el médico tuvo interés todo el tiempo, estuvo pues velando por sus intereses y pues a veces las cosas salen mal, pero si hubo una buena relación médico-paciente, eso es lo que más va a predecir si hay o no hay una demanda de por medio o una queja. Siempre regresamos a lo mismo, la relación médico-paciente. Ok, Ya eso doctor. era el comentario. Muchas gracias, doctora. Ok, entonces continuamos. Eh, También mencionaba la estructura fundamental de base técnica que debería tener toda relación médico-paciente, en el cual se ven 4 apartados. El primero, el objetivo principal, pues debe de ser la salud del paciente. De inicio no se debe tener ningún otro objetivo, sino solamente tratar de llegar a nosotros a que el paciente recupere el estado previo al que acudió con nosotros o que se asemeje lo más posible en todas las bases y aspectos que le mencioné, no solamente literal en el clínico, en lo biológico. El modo de convivencia se supone que se debería desarrollar entre el médico y el paciente un encuentro interpersonal en el cual se intercambien por parte del médico la consejería y la virtud que se le ofrece al paciente de proporcionarle el conocimiento que nosotros tenemos para que él pueda llegar a solucionar el problema que viene con nosotros. Y el paciente pues deposita toda la confianza respecto a su estado porque él se encuentra en una situación de incertidumbre. ¿Vale? Entonces ese es el principal objetivo, pero como se los he mencionado en el desarrollo de la exposición, por las características muchas veces de ciertos tipos de medicina, este encuentro es muy difícil realmente de poder llevar a cabo. El vínculo de la relación se menciona que debería de ser un eros terapéutico, es decir, que el principal objetivo o eje que se debería de llevar en la relación médico-paciente es de una especie de filantropía, en el cual el médico, su objetivo debería de ser el cuidado de la vida y la salud del prójimo, ¿vale? Pero pues también muchas veces no es posible llevar esto a cabo. Y la comunicación debe de ser un diálogo transubjetivo, es decir, que no se imponga por parte del médico los conocimientos. Esto muchas veces se ve de los médicos que no tienen mucha experiencia en la relación médico-paciente, se hablan con demasiados tecnicismos, no se le explica adecuadamente al paciente, no se le pregunta si tiene alguna duda, y muchas veces pues se da por sentado y se sigue imponiendo el modelo paternalista de esta relación médico-paciente, en el cual este diálogo de comunicación pues muchas veces solamente es por un eje y no hay esa interacción adecuada para que el médico sepa si el paciente está respondiendo adecuadamente a las acciones que él está dando para poder llegar al objetivo que se está buscando mutuamente. Menciona también la literatura 5 principales momentos de la relación médico-paciente. Esto es en toda relación médico-paciente. Estos momentos no son consecutivos. Muchas veces se pueden traslapar o transponer al mismo tiempo y no estar presente todos al mismo tiempo. Estos son, el primero es el momento cognoscitivo, en el cual per se, pues es todo el procesamiento de información, el cual hace el médico con la información que le proporciona el paciente. Uno, para llegar a un diagnóstico nosológico, es decir, cuál es la enfermedad, el padecimiento por el cual el paciente está llegando con el médico a buscar ayuda. Otro, el diagnóstico clínico, es decir, fuera de la enfermedad, cuál es el diagnóstico del enfermo, si tiene apoyo social, si tiene algún aspecto psicológico, si tiene una adecuada red de apoyo, etcétera.
Y finalmente el pronóstico. Más que pues buscar un diagnóstico, los pacientes buscan pues qué va a pasar, qué tratamiento se les va a dar, si la enfermedad que tienen es grave. Entonces, este momento pues prácticamente debería de estar presente en toda relación médico-paciente, no solamente de primera instancia, sino que se menciona que conforme se va entrevistando al paciente, se debería de ir desarrollando, y esta no es estática, va cambiando conforme va evolucionando y viendo al paciente el médico. El siguiente es el momento afectivo, en el cual tanto el paciente como el médico expresan emociones y sentimientos de forma verbal y no verbal. Muchas veces, pues el médico no se da cuenta que pues el paciente no le está entendiendo nada, que se está asustando, y en lugar de preguntarle o explicarle, pues nada más se cierra, porque pues es mucho más fácil decir las cosas una primera vez y no ahondar y preguntar si realmente se entendió o cuál es el sentimiento que el paciente está desarrollando con la información que le estamos proporcionando. El siguiente es el momento operativo, en los cuales va a ser la conducta y los procedimientos que el médico va a aplicar en la atención del paciente. Es decir, cada una de las estrategias de charlas, de psicoterapia, si va a añadir algún procedimiento de gabinete, de laboratorio, qué tratamiento se le va a dar, farmacológico, no farmacológico, etcétera. El siguiente es el ético, en el cual esta relación médico-paciente pues debe de estar o debería de estar atada a las normas que van a regular la conducta del médico en relación en el marco de la relación clínica. También llevado de la mano pues con los principios bioéticos que, como vimos en la primera clase con este Pablo, que deberían de estarse desarrollando y teniendo en mente siempre en toda relación médico-paciente. Y el quinto momento es el histórico-social, es decir, los aspectos sociales fuera como tal de la relación médico-paciente que se está llevando a cabo. Por ejemplo, pues no va a ser lo mismo interrogar y explorar a un paciente en una sala de urgencias a que ya venga con nosotros, referido, con mayor información. Va a cambiar esto. Entonces, se debe de modificar y llevar a cabo dependiendo de estas características. Ok, lo siguiente pues son las bases bioéticas en la relación médico-paciente moderno. Lo que menciona la bioética respecto de la relación médico-paciente es que se debería de tener al paciente como un agente moral autónomo. Es decir, esta persona que con la información o la consejería que nosotros le estamos proporcionando pueda llevar a cabo decisiones informadas respecto a su salud. Es decir, no sé, que se le planteen ciertas opciones terapéuticas y dependiendo de su capacidad económica, de su red de apoyo, cuál es la que se podría llevar a cabo, no nosotros imponer, sino que con un acuerdo mutuo llegar a la mejor elección para el paciente. Entonces, esta visión que se tiene del paciente como un agente moral autónomo tiene sus bases en distintos documentos y acontecimientos de la historia de la bioética. El primero, iniciando por el término de bioética en 1971 por un oncólogo estadounidense, cuál va a ser una disciplina que va a combinar este conocimiento biológico que tienen profesionales de la salud y de otras áreas del conocimiento con los sistemas de valores humanos. Es decir, que no por llegar o favorecer este conocimiento biológico se transgredan los derechos y valores de los seres humanos. El siguiente es en 1973 por la Asociación Americana de Hospitales, en la cual se redacta la primera Carta de Derechos de los Pacientes, en los cuales ellos exigían que se les tratara como personas capaces de participar en el proceso de toma de decisiones de los que se les ofrecía. Es decir, que se basara de un modelo paternalista a un modelo de corresponsabilidad médica. El siguiente, como lo vimos en la primera clase en 1978, es el informe Belmont, en el cual el objetivo principal fue la protección de los sujetos humanos en la investigación biomédica y conductual. Esto derivado de un estudio que se hizo en varones de raza negra, en el cual se dejó evolucionar de forma natural la sífilis sin ningún tratamiento, cuando ya se tenía como tal un tratamiento adecuado y comprobado con eficacia.
Entonces, también debe de ir de la mano con este principio. Y el siguiente base bioética importante de la relación médico-paciente, pues es el consentimiento informado, el cual se habla ya como tal de forma estricta en 1957 en California, ya con una visión más completa y concreta de la autonomía del paciente y todos estos derechos y principios que vimos en la primera clase. Las metas éticas del médico con su paciente, pues van a ser tres principales. Como les había dicho, la voluntad de ayuda técnica, es decir, que el médico va a actuar movido por la vocación de ayuda que tiene y el interés que tiene con el enfermo, con su conocimiento y la destreza técnica que ha ido relacionando con cada uno de sus años de estudio, con lo cual le dio el título de médico. Y se debe aquí ver o tomar al paciente como un ser doliente y necesitado de ayuda, que por así decirlo no es que esté en un nivel inferior, sino que pues no va a estar plenamente o capaz de desarrollar o poder tomar estas decisiones respecto a su salud y por eso nos está buscando ayuda y consejería. Sí, Rápido, la nada siguiente. más aquí Sí, un doctora. comentario. No, Ujú. es bien importante justo lo que acaba de recalcar Juan Pablo. Tenemos que ver a la persona como, ahí dice, ¿no? Como un ser doliente y necesitado de ayuda, pero no lo confundamos con que hay que tener lástima Ujú. o que ver, o como él lo dice, ¿no? Verlo como una persona inferior. Simplemente es una persona que en ese momento de su vida pues tiene alguna patología y por eso se acerca con los médicos para obtener ayuda, pero no le están haciendo ningún favor ni están dándole ninguna caridad. Y eso es bien importante que lo tomen en cuenta, no simplemente se acercan con ustedes porque ustedes son los expertos y, y siempre con el mayor respeto y nada de ver a los pacientes como con descendencia. Ok, gracias, doctora. El siguiente meta ética del médico con su paciente, pues debe ser un afán de conocimiento científico en el cual junto con esta voluntad de ayuda se debe de lograr un diagnóstico objetivo y riguroso, que es la principal afán por el cual nos está buscando un paciente. Y aquí se ve al paciente como un objeto de conocimiento racional. Y la siguiente meta ética, pues como tal, es una visión funcionaria en el cual esto está más presente en médicos de instituciones de salud en el cual se va a ver al paciente como una pieza de maquinaria social, la cual hay que reparar y restituir lo más pronto posible y al menor costo. Esta meta o visión, en teoría, debe ser la que menos debería de estar presente, ya que aquí se ve literal al paciente nada más como una parte más de la sociedad, un tornillo que debemos de reparar para que la maquinaria siga funcionando. Esto es lo que menos se debería de tener como visión del paciente y el objetivo es que en toda relación se lleven a cabo estas tres metas éticas, ¿vale? Para poder llevar de forma adecuada una relación médico-paciente más integral. Lo siguiente que les voy a explicar son los modelos de la relación médico-paciente, en el cual se ejemplifican cuatro tipos de modelos. El primero es el modelo paternalista, en el cual les mencionaba al inicio de la presentación, en el cual se va a ver una autoridad al médico y pues este va a decidir lo que es mejor respecto a la situación que tiene su paciente. Aquí pues el enfermo solo va a acatar indicaciones y muchas veces no va a importar su opinión, los miedos que tenga o las dudas que surjan conforme se vaya desarrollando la relación médico-paciente. Aquí se ve la relación como sujeto-objeto, literal al paciente. Se ataca muchas veces la autonomía, la libertad y la capacidad de decisión del paciente, sin que muchas veces él sepa que se están transgrediendo estos derechos. Y pues este modelo, aún en la actualidad, se ve muchas veces en medios rurales en el cual por las características de la población, pues muchas veces son de un nivel educativo bajo, no tienen este conocimiento que ya se tienen muchas veces pacientes con un nivel educativo un poco mayor, y pues este modelo es el que predomina también en el país muchas veces en la actualidad. El siguiente es el modelo dominante, en el cual es a la inversa. El enfermo o el paciente es el que pide o muchas veces exige determinados procedimientos según lo que él cree que es mejor.
muchas veces, como no hemos sabido, de que llega el paciente de que, doctor, quiero mis medicamentos y tal, y pues según él son los que requiere, o muchas veces los papás llegan a pediatría y diciendo, doctor, dé el antibiótico a mi hijo, cuando pues muchas veces ni siquiera lo necesita. Entonces, se ejerce muchas veces este modelo en la cual también se lleva una relación sujeto-objeto, y esto se da muchas veces en médicos que tienen poca experiencia clínica, que no han tratado muchos pacientes, o en pacientes chantajeadores, como lo vimos en algunas clases pasadas de psiquiatría. Y pues en esta, a diferencia del anterior, el paciente es el que abusa de su derecho de autonomía, muchas veces para buscar un objetivo. El siguiente es el modelo de corresponsabilidad, el cual es se dice que es el modelo ideal que debería de llevarse a cabo la relación médico-paciente, en el cual se va a llevar una adecuada comunicación del enfermo y su apoyo social acerca de la situación clínica. Muchas veces, o lo ideal, es que no solamente se limite la información al enfermo, sino que se incluya a su familia, su amigo, su red de apoyo, para que ambos estén informados de la situación del enfermo y puedan llevar a cabo las mejores decisiones. Aquí se van a aclarar dudas, temores, se van a discutir distintas alternativas que se le ofrecen al paciente dependiendo de sus características, y junto con el paciente y sus familiares se va a llevar a una decisión más adecuada de forma conjunta. Aquí se va a beneficiar la autonomía, la libertad y el juicio del paciente, todo bajo la orientación del médico. Esta sí es una relación sujeto-objeto, es una relación de pares similares, y es la que debería implementarse en toda relación médico-paciente. Y aquí es como se ve al paciente como agente moral autónomo, lo que veíamos que es la principal objetivo de la bioética respecto a la relación médico-paciente. Y el último modelo es el modelo mecanicista, en el cual es frecuente de instituciones de salud, en el cual se va a llevar bajo protocolos administrativos rígidos. Aquí el paciente muchas veces o muy rara vez va a elegir a sus médicos, y no siempre va a llevar el seguimiento del mismo médico. Muchas veces también aquí se ve retardado por la burocracia, de que se le dice al paciente de que tiene su cita con el especialista en 6 meses, y pues ya en 6 meses pues el paciente se curó, empeoró o murió. Entonces es muy característico de instituciones de salud, y también se va a ver a la relación como un sujeto-objeto, en el cual pues el principal objetivo es terminar en 20 minutos con los pacientes, y no importar si se llegó a cabo un adecuado diagnóstico, tratamiento, o si se despejaron dudas, incertidumbre del paciente. Entonces, esos son los 4 principales modelos de la relación médico-paciente, pues recordar que el principal o el ideal es el de corresponsabilidad. Ahora, Sí, podemos doctora. hacer nada más una pausa brevemente. Ustedes están sujetos dentro de su práctica ahorita como residentes al último modelo, ¿no? Y eso pues haría, vaya, ahorita es así como que, uy, bueno, pues no, o sea, tendríamos que llegar al ideal del modelo de corresponsabilidad, pero debido a las limitaciones que se tienen por la práctica institucional, están metidos en el modelo mecanicista. Esto no quiere decir que no deban de aspirar a tener el modelo de corresponsabilidad. En la medida de sus capacidades y en la medida del tiempo, sobre todo en los pacientes, vaya, a medida también en la que se tiene una especialidad en que no están, por ejemplo, en el primer nivel, en donde el volumen es tremendo, mucho más grande que en los hospitales de tercer nivel. Puede ser que tengan una ventana de tiempo un poco más grande, o inclusive con los pacientes hospitalizados, pues podrían tener la oportunidad de tener más tiempo con ellos. Es con ellos con quienes tienen que pues tratar de aspirar a este modelo de corresponsabilidad y hacer partícipes a los pacientes, sobre todo porque ustedes, por ejemplo, los que tienen hospitalizados, pues los van a mandar a casa y con indicaciones. No, ahí tienen una buena oportunidad para poder trabajar de manera conjunta en el tratamiento o las indicaciones que se van a llevar para casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Muchas gracias. Ok. Las principales causas de la terminación de la relación médico-paciente que mencionan en los artículos consultados van a ser varios aspectos. Uno, por ejemplo, es la falta de empatía e incompatibilidad en valores morales del médico y el paciente. Esto, por ejemplo, muy de la mano con el derecho de objeción de conciencia médica,
pues en el cual llega una paciente embarazada que desea abortar y pues el médico por cuestiones de ética, religiosas, personales, pues no quiere atender a la paciente. Entonces, pues aquí lo ideal no es dejar a la paciente desamparada o al paciente, dependiendo del caso, sino buscarle alternativas para que otro médico que no tenga esta incompatibilidad de valores morales, éticos, pueda atender adecuadamente a la paciente. Siempre buscar que tenga una adecuada ayuda e intervención el paciente que está buscando nuestra ayuda. También otra causa de terminación de la relación médico-paciente es la falta de colaboración del enfermo y sus familiares. Lo vemos muchas veces aquí, pacientes que sus familiares dejan desamparados, que los visitan una vez al día o hay días que no los visitan. Entonces, es causa que se vaya mermando poco a poco la calidad de la relación médico-paciente. También un impedimento es la imposibilidad física o técnica del médico para atender al enfermo. Por ejemplo, pacientes que tienen afecciones psiquiátricas, que no son conscientes de su enfermedad. Entonces, pues la relación médico-paciente en estas situaciones también es muy difícil de llevar a cabo y que sea de forma empática o con el modelo de corresponsabilidad que vimos anteriormente. Otro es la falta de recursos materiales y humanos para una adecuada atención. Materiales, aunque nosotros sepamos todo lo que le debemos hacer al paciente, pero si la institución en la que nosotros trabajamos no tiene los recursos para poder llevar a cabo, pues muchas veces vamos a estar con el diagnóstico al aire, no vamos a poder llevar a concretarlo, el paciente se va a exasperar, va a desconfiar en el médico pensando que él es el que no sabe, cuando pues muchas veces son los recursos que nos limitan para poder llevar a cabo el objetivo del diagnóstico en el paciente. Y pues recursos humanos va muy de la mano con la medicina especializada, en el cual un médico tiene que ver a infinidad de pacientes y llevar a cabo una relación médico-paciente de calidad es muchas veces difícil o imposible. También la interferencia de los familiares, la persona responsable del paciente o incluso otros médicos. Muchas veces nos hemos encontrado aquí familiares de que, ¿por qué le va a hacer eso a mi paciente? Yo sugiero esto, están todo el tiempo en desacuerdo de las decisiones que se toman, o simplemente de otros médicos, se dejan indicaciones, se cambia de turno y se borran completamente. Entonces son situaciones que merman la calidad de la relación médico-paciente y que no se pueda llevar a cabo adecuadamente. Otras causales de la relación médico-paciente que menciona la literatura es la pérdida de confianza del paciente con su médico por cada una de las situaciones que les fui mencionando. El médico no escoge, el paciente no escoge a su médico, es decir, el cambio constante de médico tratante, el tiempo insuficiente que se tiene para cada uno de los pacientes, la consulta fuera de tiempo para solucionar problemas de salud del enfermo, es decir, los 20 minutos de consulta. También menciona un problema importante el artículo, la cantidad excesiva de egresados médicos que se tiene hoy en día sin una preparación y certificación adecuada, es decir, muchas escuelas de medicina en el cual desde pregrado no se tienen clases adecuadas de bioética, no se tiene unas bases adecuadas del trato del médico al paciente, son egresados y pues no tienen ni la menor idea de cómo tratar con pacientes. También menciona la falta de estimulación y superación del personal médico que se tiene hoy en día, en el cual una gran parte del sector de la población ve al médico como un asalariado más, como un servidor público y no como este agente de confianza que se veía previamente. Los cambios en el paradigma de la relación médico-paciente se ha visto dos principales vertientes, una positiva y una negativa. Una positiva y que se trató de infundir con la creación de institutos como el IMSS y el ISSSTE es el avance hacia una medicina social en el cual se fuera beneficiada a la colectividad organizada y esto para atender a todos los habitantes del país, es decir, que todas las personas tuvieran un adecuado acceso y derecho a la salud. Sin embargo, en muchos países, por ejemplo Estados Unidos, el tratar de llevar a cabo esta colectividad de atención de salud llevó a que se perdiera la conversión que inicialmente tiene la profesión de ser meramente humanística y de beneficio social a una medicina concebida como una industria en el cual el principal objetivo no es el beneficio del paciente, sino las inversiones que tienen muchos burócratas, como por ejemplo los seguros médicos. Entonces son estos dos principales vertientes que se han llevado a cabo de forma positiva y negativa con todos estos cambios en la relación médico-paciente.
Características o circunstancias que influyen en la relación médico-paciente de los médicos, pues que se vea al médico como un empleado institucional, los medios laborales que tiene para trabajar, es decir, todas estas carencias. Incluso se ha visto que muchas veces los médicos, el salario o en este caso la beca que se nos da es insuficiente para subsistir dignamente. Entonces, ¿cuántos casos no sabemos de médicos adscritos que tienen 1, 2, incluso 3 trabajos para poder llevar a cabo un ingreso pues digno y que se tenga más volumen de pacientes también va a afectar en la calidad que se tiene de relación con los mismos. También, como les mencionaba a inicios de la presentación, el aumento en la exigencia del paciente hacia una medicina defensiva, la pérdida que se tenía de esta visión de agente de confianza del médico hacia un asalariado u burócrata y la separación del enfermo en especialidades sin el seguimiento de un solo médico. De los pacientes que se ha visto, como les dije, es que estos tienen mayor conocimiento de sus derechos y autodeterminación, que estos ya tienen un mayor o son conscientes de la autonomía que tienen ellos para tomar a cabo sus decisiones, el empoderamiento del paciente con su enfermedad, es decir, que se vea al médico como un asesor y educador, que se rete al médico ya como una figura de autoridad, es decir, que se vaya dejando esta figura paternalista que se tenía, y la tecnología y la economía de la salud, que pues tiene como principal objetivo los recursos y no el beneficio de todos los pacientes. El conflicto de intereses en la relación médico-paciente son varios que se han identificado y que muchas veces ya lo vemos como una forma normal de actuar, sin embargo, pues éticamente no es lo adecuado. Por ejemplo, pagar y recibir comisiones por referir enfermos cuando estos en verdad no lo ameritan. Pues muchas veces no sabemos de que, ay, te voy a referir a un paciente para que tengas tu consulta y pues saques ahí tu salario del día, ¿no? Cuando pues muchas veces el paciente no lo amerita en realidad. Otro conflicto de intereses en la relación médico-paciente es el aconsejar el uso de medicamentos de calidad no precisada, medicamentos similares. Solamente pues, se deben de dar medicamentos que tienen una eficacia comprobada. También otro conflicto es recibir alguna compensación por utilizar determinados gabinetes y laboratorios. Muchas veces médicos en su consultorio privado de que diga, ah, sí, vaya específicamente a este laboratorio para hacerse estos estudios, cuando pues se le debe decir al paciente, no sé, el estudio que se debería de hacer y que él decida cuál es la mejor opción dependiendo de sus características o circunstancias, principalmente en este caso económicas. Otro conflicto de interés es recibir compensaciones de compañías de seguros privados por limitar servicios a los asegurados. Es decir, pacientes que buscan la atención médica por alguna enfermedad y que el médico por una compensación se le niegue esta atención. Entonces también ahí es un conflicto de intereses. También se ve recibir regalos por parte de la industria farmacéutica al amparo del llamado turismo académico, o también en este caso, que pues muchas veces no nos damos cuenta, es hacer uso excesivo de tecnología médica y medicina especializada cuando no sean necesarias. Es decir, el estarle haciendo constantemente estudios al paciente que no amerita, pues también es un ataque a la adecuada relación médico-paciente. Entonces, para tener en consideración todos estos conflictos que pueden surgir, pues para tratar de no llevar a cabo en nuestra práctica diaria. Respecto a las conclusiones de la relación médico-paciente, el principal objetivo de esta plática pues se debe de hacer es replantear el quehacer profesional que tenemos nosotros como médicos en la atención de la salud del paciente y que nosotros lo veamos como una persona autónoma consciente de tomar decisiones respecto a su estado de salud, que se debe de tener un renovado compromiso por la atención del paciente, siempre con excelencia profesional, actitud compasiva hacia el enfermo, respetuoso de su dignidad humana, con responsabilidad y altruismo, así como una correcta aplicación de cada uno de los principios éticos que hemos estado viendo en estas clases y amparado también a las normas legales que ejercen o regulan la relación médico-paciente y con una continua preparación de forma científica para poder ofrecerle el mayor conocimiento a nuestro paciente. Y de la relación médico-paciente sería todo. No sé si tenga algún comentario, doctora. Algo que me gustaría hacer énfasis es en la cuestión también de, esto obviamente no les aplica tanto en la medicina institucional, pero sí en la práctica privada, el cuando hay varias opciones de fármacos y por algún motivo tienen predilección, a lo mejor porque las empresas les llevan más regalitos o lo que sea, como que tienden a prescribir el más caro.
o tienen alguno preferido porque se lleva bien con el representante médico, yo qué sé, cuando tomen en consideración mucho cuando van a prescribir a sus pacientes el costo del medicamento, porque a veces se prescriben opciones tan caras que muchos de los pacientes después de pagar la consulta, ya, o sea, imposible que sigan pagando además una lista de medicamentos de varios miles de pesos. Cuando no se dejen comprar por las industrias farmacéuticas, por regalitos que les hagan, porque les paguen congresos, todo eso se convierte en conflicto de intereses porque los inviten a cenar. Hay un montón de cosas que hace la industria farmacéutica para que los médicos los favorezcan en sus prescripciones. Y eso es un claro conflicto de intereses que a quien afecta directamente es a los pacientes. Entonces, cuando ustedes elijan el tratamiento, si tienen varias opciones terapéuticas, elijan la que sea pues más favorable para sus pacientes, ¿no? Hay veces en donde pueden prescribir un fármaco que cuesta 35 pesos o uno que cuesta 850. Si van a ver el mismo efecto, pues prescriban el que sea más barato para tratar de siempre pues ayudar a los pacientes. Entonces, bueno, el tema de conflicto de interés es algo bien interesante y no es nada más que reciban dinero directo, sino que cualquier regalito, hasta que les lleven unos post-its y demás, todo eso puede o va encaminado para que ustedes elijan a una farmacéutica en particular. Pero excelente presentación, Juan Pablo. Vamos, si quieres, a lo del racionamiento de recursos. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente parte de la exposición es el racionamiento de recursos en los servicios de salud. Este concepto se ha llevado a cabo últimamente desde el auge del derecho a la salud establecido por la OMS en todos los países pertenecientes a la misma, en la cual con la creación de los sistemas de salud por el aumento en la cantidad poblacional, se ha visto que no es infrecuente que haya un desequilibrio entre la demanda de asistencia sanitaria, la cual siempre va a ser creciente o con la tendencia, excepto que haya un cambio muy abrupto en las tasas de natalidad mundial y los recursos que se tienen disponibles, los cuales desafortunadamente siempre van a ser limitados. Entonces, con esta desigualdad entre la demanda y la oferta, es de que se crearon o se deben llevar a cabo estrategias de racionamiento de recursos en los servicios de salud. Es decir, racionar el gasto sanitario que se tiene presupuestado por cada uno de los gobiernos de los países. El objetivo de la ética en este razonamiento de recursos de servicios de salud es que los criterios con los cuales se van a llevar a cabo este racionamiento sean justos, equitativos, que sean públicos, es decir, todas las acciones que se lleven a cabo, que sean conocidas por toda la población, que sean explícitos y conocidos. Algunos ejemplos de racionamiento en salud que vemos hoy en día en nuestro país y que pues muchas veces ya lo vemos como una forma natural, pero que no debería de ser así, por ejemplo, son las listas de espera en la atención médica especializada, como les dije hace rato, que te dan en el seguro, la consulta hasta 3, 6 meses posteriores y la consulta que se te da desde 20 minutos, en el cual el paciente, en vez de salir despejado de sus dudas, pues sale mucho más confundido y sin una aclaración adecuada del problema que tenía. La desigualdad en la distribución geográfica de los servicios de salud, es decir, que los grandes centros hospitalarios están solamente en grandes ciudades y población de estados pobres o que no tienen grandes ciudades deben de emigrar dentro de su propio país para buscar una atención especializada, cuando en teoría pues cada estado debería de tener un centro especializado para atender a su población. O muchas veces la negación de procedimientos diagnósticos o de tratamiento muy caro. Es decir, aquí, por ejemplo, que estamos conscientes de que el paciente requiere cierto medicamento, pero que por ser muy caro o porque no se abasteció, no se le puede dar y se tiene que buscar otras opciones. Entonces, estos son ejemplos de razonamiento de salud que en un mundo ideal no deberían de llevarse a cabo. Pero, ¿cuáles son las estrategias que que se deben de llevar para que esto sea de forma más equitativa desde el aspecto bioético? El primero es que el racionamiento debería de ser el último recurso de las instituciones de salud. Es decir, que antes de limitar las prestaciones se debe asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos y exigibles para todos los ciudadanos. Es decir,
que solo se pueda justificar la limitación cuando el sistema ha asegurado su eficacia, efectividad y eficiencia. Es decir, que de las distintas opciones terapéuticas de ciertas enfermedades, solamente se te van a ofrecer un número limitado, pero estas opciones que te estoy ofreciendo son las que tienen eficacia comprobada. Es decir, de que no se te nieguen opciones y no se te den alguna alguna otra opción, pues, para poder curarte. El siguiente punto es un consenso social sobre la futilidad o superfluidad de algunas terapias médicas. Es decir, que no se deberían de aplicar determinadas terapias futiles o superfluas a pacientes cuando no lo necesitasen. ¿A qué esto vamos? De que no le estemos haciendo a cada rato estudios diagnósticos o de tratamiento a pacientes para ver si llegamos a un diagnóstico, si en alguna de esos damos. Es decir, que volvamos al interrogatorio, a la exploración física y que estos estudios o herramientas sean para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Sin embargo, menciona la literatura que este criterio es difícil de aplicar cuando se está en situaciones graves o estados limítrofes entre la vida y la muerte, en el cual pues muchas veces el paciente pues va a buscar todas las opciones de tratamiento para poder prolongar su vida. El siguiente punto es el establecimiento de un programa de cuidados de salud que cubra las necesidades de todos los ciudadanos por igual. Es decir, que la asistencia o la oferta de salud que se le esté dando a la población tenga un nivel básico o mínimo decente, es decir, un decent minimum, deberán ser atendidas y cubiertas las necesidades sanitarias esenciales de todos los pacientes, esto sin importar su sexo, nivel socioeconómico, orientación sexual o cualquier otra condición la cual sea potencialmente discriminatoria. El cuarto punto es una fundamentación ética de la negación de tratamientos, es decir, que cuando al paciente se le niega algún tratamiento por cualquier razón que el médico considere así, no se le debería denegar otra opción, es decir, que siempre se le dé una opción para poder atenderse adecuadamente. El siguiente punto es un programa, ya lo puse, un programa sanitario que asegure un mínimo decente para todas las personas, es decir, que se le dé la atención en cada uno de sus aspectos biopsicosocial, que pues muchas veces esto es muy difícil en el mundo real, pero pues es lo que éticamente debería de llevarse a cabo en este racionamiento de recursos en salud. Que los comités de racionamiento de recursos en salud participen en múltiples sectores de la sociedad, es decir, que participen profesionales de la salud, líderes políticos, economistas y representantes de los sectores más vulnerables, por ejemplo, de la tercera edad, población indígena, población LGBT. Sin embargo, pues vemos muchas veces que directivos encargados de la administración de salud ni siquiera son médicos, son, por ejemplo, economistas, profesionales de la administración, en el cual el único objetivo pues va a ser el ahorro, el no gastar mucho dinero sin llevar a cabo la opinión o involucramiento de cada uno de estos sectores de la población. Y el último punto es que se deben de llevar revisiones periódicas estrictas de que se cumplan estos objetivos. Es decir, que estos programas cumplan realmente para lo que fueron diseñados y en caso de que no se estén cumpliendo estas características, que sean rediseñados o en su caso cancelados. ¿Alguna opinión, doctora, respecto al racionamiento de recursos? Vamos, me gustaría sobre todo que platicáramos lo que les corresponde a ustedes, porque la mayoría de las cosas que acabamos de ver no son cosas que estén dentro de su injerencia, ¿no? Ustedes no van a definir cómo se hace el presupuesto anual, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden apoyar esta parte, porque bueno, sabemos que en términos de salud, son recursos finitos, ¿no? La cantidad de dinero que se aloca al sector salud en cada una de las instituciones es finito. Lo que es éticamente correcto es que cada una de sus decisiones de prescribir algún fármaco y de mandar a hacer estudios vaya acompañado de un análisis sobre si ese fármaco que yo le voy a enviar en realidad va a aportar un beneficio o lo estoy mandando nada más porque es lo que se hace siempre. O, por ejemplo, cuando mandan a hacer estudios de laboratorio, ¿no? Por ponerles un ejemplo, decir, a ver, pídeme una química sanguínea completa.
¿En realidad van a usar todos los elementos que vienen en la química sanguínea completa o en realidad, o solo van a usar unos 2 o 3 o 4? Pueden pedir que nada más se midan ciertas cosas sin tener que despilfarrar el dinero en un montón de estudios y de análisis que se está usando ese dinero que podría utilizarse en otras cosas. El enfoque que hay detrás de esto del razonamiento de recursos es, alguno de ustedes a lo mejor ha escuchado sobre la ética utilitarista, que significa el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Cuando tenemos poquito dinero o poquitos recursos, tenemos que asignarlos de la manera en la que puedan ser más útiles, ¿no? Por ejemplo, inclusive para referir a otros pacientes. Yo no sé cómo funciona ya el sistema en el ISSSTE, pero acá en el IMSS tienen una cuota, hagan de cuenta, del número de pacientes que pueden referir a otras especialidades. Entonces tienen que ser muy cuidadosos a la hora de mandar a las personas que van a ser los que más se van a beneficiar, ¿no? Desafortunadamente, todos los recursos de salud en nuestro país pues están bastante limitados. Lo que quisiéramos obviamente es poderle dar los mejores tratamientos a todas las personas, que hubiera dinero para tratar las enfermedades raras, o sea, que no tuviéramos que decidir. Pero en la realidad siempre hay que tomar decisiones y lo que se sugiere para tratar de maximizar el poco presupuesto que tenemos en cuanto, o recursos, ¿no? Porque no son nada más recursos monetarios, sino también recursos humanos, recursos de tiempo, es tratar de utilizarlos en las personas que más se van a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, a la hora de decidir quién va a tener un respirador, ese es un ejemplo claro de un dilema ético a la hora del racionamiento de recursos, ¿no? Si nada más tenemos 5 ventiladores mecánicos y tenemos un pool de 15 pacientes que lo necesitan, ¿quiénes son las personas a las cuales se les va a decidir dar ese recurso? Por lo general, lo que se diría es que son las personas que tienen más potencial beneficio de salvarse. Si tenemos a una persona que pues realmente está muy grave, que es muy difícil que se recupere de COVID, por ejemplo, tiene múltiples comorbilidades, edad avanzada, y tenemos por otro lado una persona joven sin tantas comorbilidades que tiene más probabilidad de sobrevivir, bueno, es a esa persona a la que se le da. Obviamente es súper injusto porque las dos personas tienen el mismo derecho de recibir el recurso que está limitado, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no actuar, sino que se tiene que tomar una decisión y siempre que tengan que tomar una decisión, pues traten de maximizar el beneficio que pudiera tener ese recurso que tenemos ahí. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, el último tema de esta clase de bioética es el concepto de la contención de costos en salud, en las cuales pues van a ser todas aquellas acciones, las cuales van a ser principalmente implementadas por autoridades en salud, llámese en nuestro país secretarios de salud, directores de institutos, hospitales, etcétera. Esto con el principal objetivo de disminuir el costo que va a conllevar la atención diagnóstica y terapéutica de sus usuarios de los servicios de salud, es decir, tanto en medios públicos como privados. Muchas veces, desafortunadamente, estas acciones van a ser llevadas solamente desde un punto de vista meramente económico y no en pro del beneficio de la salud del paciente o el acceso garantizado a la atención médica de cada uno de los usuarios de estos sistemas de salud. Las principales estrategias en la contención de costos en salud que se han visto, uno, es disminuir el uso de los servicios de atención sanitaria con distintas acciones. Entre ellos, limitar el acceso a la atención sanitaria, es decir, por ejemplo, que en instituciones como IMSS, ISSSTE, SEDENA, fuera de una situación de emergencia como lo fue la pandemia de COVID, se atiende solamente a población derechohabiente de cada uno de los sistemas de salud. O como por ejemplo que se dé una atención referenciada de los pacientes a centros de alta especialidad
cuando realmente así lo requieran y no, por ejemplo, en estos casos como por palancazo o porque conozco que tengo aquí un familiar. Entonces, o sea, realmente esta contención debería de hacerse con este criterio médico, ¿vale? Aquí solamente deberían de llegar en centros como el 20 de noviembre pacientes que fueran referenciados de patologías muy raras o que requirieran esta atención especializada. Para el resto de las atenciones, pues estarían centros hospitalarios de menor nivel que atienden a una mayor población en general. Otra estrategia para disminuir este uso de servicios en la atención sanitaria es la eliminación de la atención innecesaria, es decir, que nosotros debemos de favorecer también que no se dé aquella atención que no mejora la evolución del paciente o que se usen solamente estrategias de diagnóstico y tratamiento que tengan una eficacia comprobada para la utilidad clínica, llevado de la mano con lo que mencionaba la doctora, de no estar mandando estudios nada más por hacer, sino aquellos que realmente amerite el paciente. Y otro que se ha visto Perdón, ahí muchas voy a veces. hacer un comentario rápido, Sí, Juan doctora. Pablo. De hecho, tú ya habías dicho hace ratito algo muy valioso, que es o sea, valerse mucho de la clínica. Ujú. A veces se mandan estudios que realmente no se necesitan y que el diagnóstico se hace, es un diagnóstico clínico sobre todo. Entonces, sí, Ujú. cuando no vayan vaya, si mandan a hacer o no mandan a hacer una prueba diagnóstica, no va a cambiar el tratamiento o el curso, vaya, sí, el tratamiento que vayan a elegir para ese paciente, pues no tiene ningún sentido mandar a hacer ese tipo de pruebas diagnósticas que es nada más como para confirmar sus sospechas y de todos modos no va a cambiar el tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente estrategia para disminuir este uso de servicios de atención sanitaria es la promoción de enfermedades. Esto con la promoción de la salud que se ha visto muy importante o fuertemente en los últimos años, en lo cual se ha visto que un aumento en el uso de servicios de atención preventiva son muchísimo más baratos que aquellos cuando ya se ataca o se trata la enfermedad. Por ejemplo, es mucho más fácil diagnosticar y tratar la diabetes en estadios tempranos con un adecuado control no farmacológico cuando ya se tienen complicaciones como por ejemplo nefropatía, oftalmopatía, etcétera. Entonces, también promocionar y llevar a cabo esta prevención de enfermedades que de forma económica, de un punto de vista bruto, es muchísimo más barato. La siguiente estrategia es la disminución en el costo de la atención utilizada, es decir, algunas estrategias que se han visto, es decir, los costos más bajos, tanto en población derechohabiente como no derechohabiente, con mayor destinación del presupuesto en salud, pero pues esto desafortunadamente no está en nuestras manos, sino de las autoridades de salud, y pues desafortunadamente pues esto no se ha llevado a cabo. Últimamente los recursos al presupuesto de salud son cada vez mayores y se destinan a otros proyectos que no son íntimamente necesarios. Otro es el aumento y la retención de pacientes en servicios de atención primaria, como les había mencionado, los cuales son más baratos y son más disponibles que servicios de atención especializada, que son más caros y que son menos disponibles. Otro es la reducción en el costo de medicamentos. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Es decir, educar al médico que se usen fármacos rentables, por ejemplo, genéricos intercambiables que se ha demostrado que tienen la misma eficacia que uno de patente y que se indiquen a estos pacientes o que se indiquen fármacos de primera línea que son igual de eficaces y que no se opte de primera instancia por fármacos que son más raros y más caros. También se debe limitar la mercadotecnia de los medicamentos, como lo habíamos mencionado previamente, y ya autoridades de salud, la negociación en la importación y el pago de fármacos más baratos. También otro punto o estrategia que es un poco en controversia, pero que se ha visto que logra esta disminución en la contención de costos en salud, es la disminución de los fondos de investigación médica innecesaria. Innecesaria se refiere, por ejemplo, a enfermedades que sean raras o con poca incidencia. Se debe favorecer la investigación médica en enfermedades que son más prevalentes o de importancia en la población en la cual se está realizando. Entonces, esta es una estrategia que se ha visto que es efectiva para la contención de costos en salud.
Y finalmente, la disminución de gastos innecesarios, como por ejemplo los costos administrativos, en este caso compra de material excesivo, redundante o que no sea básico para la atención de los pacientes, que se disminuya el costo de demandas por mala práctica médica, es decir, favoreciendo una adecuada relación médico-paciente, el trato que se le tiene a los enfermos para no llevar que el paciente o no se llegue a una situación de demanda económica. También beneficios empresariales en hospitales con fines de lucro, esto principalmente en hospitales privados, no se ve tanto en hospitales públicos, que se usen procedimientos y materiales que tengan el mayor costo-beneficio o que se tengan concesiones con compañías proveedoras de servicios de salud con la mejor oferta-precio. Es decir, que si una compañía te ofrece distintas ofertas para tu comedor del hospital, que tú te vayas por la que tenga mejor calidad y menor costo. Ese es un ejemplo. Y pues esto sería todo de mi parte. Esta es la bibliografía consultada y gracias por su atención. Excelente, excelente presentación. Prácticamente no tuve que hacer nada de comentarios. Muy bien, Juan Pablo. Gracias, doctor. Y nada más un comentario, no me gustaría que se quedaran. ¿Te puedes regresar 2 diapositivas atrás, porfa, sobre lo de las enfermedades raras? Una más. Ahí lo de la disminución de la que sigue, la que estaba bien, donde mencionaste lo de las enfermedades raras, lo de la disminución de los fondos de investigación médica innecesaria. Creo que esa palabra es cuestionable porque sí es necesaria. La definición, digo, bueno, esto estábamos hablando de utilitarismo puro en donde se tiene que hacer pues la maximización del beneficio de recursos limitados. Y sí, pues si se tiene que decidir si se va a investigar a cáncer de mama o a una enfermedad metabólica que le da nada más a uno de cada 100,000 pacientes o a uno de cada 100,000 habitantes, pues obviamente la relación costo-beneficio va a ser más favorable para cáncer de mama, ¿no? Porque es una enfermedad mucho más prevalente. Pero es una decisión que se tiene que tomar a falta de recursos y en virtud de que no se puede tener dinero para hacerlo todo. Pero no deja de ser necesaria la investigación en enfermedades raras porque todas las personas tienen pues vaya, son igualmente merecedoras a tener un tratamiento para su enfermedad, ya sea que te tocó una enfermedad muy rara o una enfermedad muy común. Una estrategia de contención de costos o disminución de costos, pues sí es alocar ese dinero a enfermedades que son más comunes, pero no deja de ser importante y necesario hacer investigación en enfermedades que son poco frecuentes. Esa nada más era la acotación que quería hacer. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Nada más como para cerrar, en cuanto a la relación médico-paciente, sabemos que el ideal es tener una relación de responsabilidad compartida entre los pacientes y los médicos, en donde los médicos deben de fungir como el experto educador que toma en cuenta y hace partícipe al paciente, lo hace responsable o lo ayuda a ser responsable de su propia salud, entendiendo que obviamente esto tiene limitaciones y tiene muchas dificultades porque en la medicina institucional pues todo el tiempo están viendo diferentes médicos, pero hay que tener una relación pues lo más humana en la medida de lo posible cuando ustedes estén frente a un paciente. Traten siempre de tener este tipo de relación médico-paciente. A lo mejor ya no lo vuelven a ver ese paciente, pero mientras estuvieron con él, cumplieron con estos principios de tratarlo como un igual y de hacerlo partícipe en las decisiones. Y todo esto se ve inclusive desde cosas tan simples como la manera en la que se refieren a él, ¿no? ¿Cuántos médicos conocen que le dicen, a ver madre, a ver padre, ¿no? O a ver hija, ¿no? Y esa forma ya está fuera ya no se le debe de tratar así a los pacientes, es señora Rebeca, tratarlos por su nombre, desde ahí empezamos.
y tenemos que ser muy cuidadosos con el poquito dinero que tenemos en nuestro país para tratar a los pacientes. Y en resumen, no manden el fármaco más caro porque es en la práctica privada, porque pues, es como el más caro no necesariamente es el mejor. Tomen siempre en consideración la eficacia de cada uno y si es muy similar la eficacia de 2 fármacos, usen el más barato y no manden a hacer estudios innecesarios. Vaya, no hagan gastar a las instituciones ni a los pacientes más de lo que es necesario. El juicio clínico siempre es lo más importante antes que cualquier estudio extra, ultra confirmatorio que se les ocurra o estudios elegantes. Y en general yo creo que esos son los puntos que habría que recalcar en estos temas y pues felicidades Juan Pablo, muy buena presentación. Gracias, doctora. Pues muchas gracias, Marce. Nos vemos de aquí a 8 días. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Bye. Hasta luego. Bye bye.